El proyecto hidroeléctrico El Quimbo surge a raíz del otorgamiento de la licencia ambiental número 1505 del 2009, a través del cual se le otorga la construcción de una represa en los municipios de Gigante, El Agrado, Garzón, Tesalia, Paicol y Altamira. A través de la materia de gestión organizacional de los derechos humanos, orientada por el profesor Sergio Alberto Chica, pretendemos mostrar con este documental cómo ENGESA, a través de la construcción del embalse unipropósito El Quimbo, ha vulnerado los derechos humanos en el marco de la construcción. Mostraremos en este documental un exfuncionario de ENGESA del Quimbo, quien manifiesta que no se vulneraron ninguno de los derechos de las víctimas, que por el contrario ENGESA contribuyó al crecimiento del departamento. Asimismo mostraremos algunos integrantes de la asociación ASOQUIMBO, algunos líderes y víctimas del proyecto, como el procurador agrario de la época. Si bien es cierto hay un impacto, estos estudios lo que quieren es proponer medidas que los mitiguen, los compensen o les hagan el manejo adecuado a estos impactos. En el tema social, si vemos el libre desarrollo de la personalidad o el desarrollo regional, los programas del plan de manejo ambiental, es decir, yo veo el impacto y decido cómo lo voy a manejar y le doy un plan de manejo. Se veía por lo menos el tema de tejido social, o sea, la reconstrucción del tejido social de aquellas comunidades que fueron reasentadas, porque pues se quitaban de su medio, su entorno donde estaban, para reasentarlas en otro lugar. Pero entonces habían planes de recuperación del tejido social, es decir, que no se pierdan esas redes de apoyos, que no se pierda ese desarrollo. La recuperación también oral de todos sus mitos, sus historias, sus costumbres, también que se trasladaran al nuevo sitio de reasentamiento. Y en el tema de actividades laborales, pues que también los pudieran continuar en los nuevos sitios de reasentamiento. Si bien es cierto, no está definido como tal de derechos humanos, sí está enmarcado entre los impactos que se identifiquen en el estudio y se generan esas medidas de manejo. Posteriormente, si se identifican otro tipo de impactos negativos a la población, pues se deberá estructurar medidas de manejo que, como lo decía, mitiguen, compensen o eviten ese tipo de impacto. El proyecto hidroeléctrico El Quimbo llevó a unas implicaciones ecológicas y sociales de esta mega obra. El peñón sobre el río Magdalena abajo de la Jagua, el puente sobre la quebrada Yaquiluga, la iglesia de San José de Belén, las labranzas de cacao de Río Loro, la historia de la escalareta, el Poira, son algunos de los lugares que han existido desde siempre y que la represa amenazó y que hoy en día destruyó. Desde el 2007, ENGESA ya está recorriendo el territorio alzando banderas de distintos colores para mostrar dónde estarían las orillas del embalse, repartiendo regalías a escuelas de la región e iniciando las mesas de concertación con las comunidades que serían afectadas, dirigidas por el Ministerio del Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial y la Gobernación del Departamento del Huila. Hoy, en lo que se llaman los posacuerdos, lo más grave es que se están incrementando crecientemente las víctimas del desarrollo, porque no tienen ninguna garantía de los derechos constitucionales. Y es el caso del proyecto hidroeléctrico El Quimbo. Decíamos al principio que en el proyecto del Quimbo se violaron todos los derechos constitucionales, todos los derechos constitucionales. Certificado. Por eso miremos que no ha sido por iniciativa de la institucionalidad, ni de los entes de control, ni de los entes judiciales, ni de las altas cortes, quienes han finalmente intervenido para garantizar los derechos constitucionales, por una razón obvia. Porque en el momento en que se firma la licencia ambiental, se autoriza la licencia ambiental, la relación ya no es Estado-víctimas, sino que las víctimas quedan supeditadas a la voluntad de la empresa. Y entonces, esa víctima
ya no es un sujeto de derecho, sino un objeto de transacción de mercado. Entonces la empresa se sienta con la víctima y donde el Estado dice que ya no es garante sino mediador. A veces van, por ejemplo, procuradores agrarios ambientales, donde dicen: yo espero que ustedes lleguen a un acuerdo y después yo firmo avalando el acuerdo. Cuando en la lógica de un Estado social de derecho, ese no es un mediador sino un garante. Él tenía que estar a favor del ciudadano, que era la víctima del quimbo, pero no, estaba a favor de la empresa. Y en una relación de asimetría, pues imagine un campesino que además no conocía muy bien el proceso, el mismo supuesto mediador le decía, porque hay pruebas aquí certificadas, le decía a la víctima del quimbo, le decía: es mejor que entre a negociar, porque si no lo desalojan, después usted tiene que demandar, ya tiene más o menos 70 años, la demanda si la gana le sale dentro de 20, ya está muerto. Y entonces se imponía la lógica: mire señor, del abogado el sombrero. Ese es el caso particularmente del quimbo. Pero gracias a la presión nuestra, se pronunció en primera instancia la Procuraduría Regional, la Contraloría Regional. Y sí, certificamos, y ellos hicieron el estudio, que en el quimbo se hicieron 3 censos disímiles, pero ninguno de los censos cumplía con los requerimientos y los estándares para tal efecto. Eran arbitrarios, totalmente arbitrarios, bajo la voluntad de la empresa. Con esos elementos nosotros comenzamos a dar pasos más avanzados, una tutela inicialmente que también fue acompañada por otras personas. Esa tutela fue denegada precisamente aquí, hasta por el Tribunal Administrativo de Huila, pero por fortuna esa tutela fue asumida por la Corte Constitucional. Y gracias a nuestra presión y nuestros argumentos, la Corte, esto es muy bueno que lo tengan en cuenta, la Corte expidió la sentencia T-135 del 2013, donde ordena un nuevo censo de afectados por el proyecto del quimbo. Y yo creo que lo que ha hecho Asoquimbo es demostrar a través de sus argumentos y desde sus acciones de organización política, de movilización social, de acción jurídica, demostrar justamente los impactos y por qué este tipo de modelos no pueden seguirse implementando en nuestras regiones y en nuestros departamentos, y la necesidad de avanzar a la construcción de una alternativa de modelo económico, una alternativa de modelo político y energético. Entonces creo que lo que ha hecho Asoquimbo desde su experiencia es demostrar la inviabilidad del modelo y poner en discusión ese modelo y la necesidad de construir una propuesta alternativa. Esto porque en particular el departamento del Huila, en cuanto a la producción de energía, pues se ha convertido en un espacio estratégico, y porque insisten en seguir implementando este tipo de proyectos en nuestra región, y Asoquimbo lo que ha hecho es demostrar que esto no es viable y construir una conciencia social y un movimiento social y ciudadano que permite defender el territorio frente a este tipo de proyectos. Ante la problemática socioambiental que se estaba presentando en el departamento, surgió la Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico del Quimbo, Asoquimbo, integrado en su mayoría por habitantes de las comunidades afectadas por el megaproyecto, donde su consigna fue luchando para defender nuestros derechos como afectados y los derechos del territorio. Yo soy desplazado 2 veces por las empresas y por el gobierno nacional por medio de la empresa Engesa Endesa. La Asociación Calandreros del Magdalena está totalmente bien constituida como lo manda la ley. También represento en la mesa temática del gobernador del Huila, el gremio de los pescadores artesanales, pero también hago parte de Asoquimbo, un movimiento muy importante a nivel nacional e internacional, pero también hago parte de Ríos Vivos Medellín, también es un movimiento muy importante nacional e internacional, pero también hago parte de la Mesa Nacional de Pesca Artesanal. Represento el centro y sur del Huila en la Mesa de Pesca Artesanal en el Congreso de la República. Pero también hago parte de 2 movimientos internacionales muy importantes, que uno es el MAVE del Brasil
un movimiento de afectados por represas en Latinoamérica, y también hago parte de un movimiento que se llama el Movimiento MAR, también es de afectados por represas en Latinoamérica. Ya me tocó convertirme en un pescador artesanal hace más o menos 27 años, acá en jurisdicción de Ovo, Gigante, en este tramo. No me radiqué en Puerto Seco en esa época, hace más o menos fue como en el 92, 94, algo así. Entonces nos convertimos en pescadores artesanales, y ahora que ya pues ejercimos la pesca artesanal hace más o menos 27 años, entonces ha venido nuevamente ENGESA a desplazarnos del territorio, a vulnerarnos nuestros derechos, a acabar con la pesca artesanal, a dejarnos sin nuestra actividad productiva, cuando nosotros aquí nunca tuvimos a nadie en cuestión de derechos humanos que defendiera el patrimonio del departamento, que defendiera o sea, la seguridad alimentaria, que es la parte fundamental para la supervivencia de nosotros. Entonces a nosotros nos preocupa que aquí en Colombia los derechos humanos totalmente, no sé si en esa época, en su momento, era que no habían personeros o personeras a nivel municipal, departamental y nacional que cuando sea hubieran hecho un curso de derechos humanos, que se hubieran dado cuenta que destruir la seguridad alimentaria de una población era un acto criminal, vulnerar nuestros derechos. Dentro del propósito del trabajo de la maestría, demostrar el impacto en los derechos humanos que pudo tener el proyecto hidroeléctrico del Quimbo, logramos la entrevista a un alto funcionario que hoy ya no lo es. Para nadie es secreto que cualquier construcción de una obra o megaproyecto como hidroeléctricas, como vías, igualmente como aeropuertos, conlleva a la violación flagrante de derechos humanos. Así las cosas, dentro de la ejecución del proyecto hidroeléctrico del Quimbo, y teniendo en cuenta que el Estado Social de Derecho es un Estado garante, y por ende en el caso colombiano y especialmente en la hidroeléctrica del Quimbo, desde luego que se acumuló, digamos, un volumen bastante complejo de lo que tiene que ver con la vulneración y transgresión de derechos humanos. Primero, el derecho a la dignidad, el derecho al trabajo, el derecho, digamos nosotros, al libre desarrollo de la personalidad, el desarrollo del territorio, y desde luego el más grande a mi juicio es el que va y atenta contra el medio ambiente sano y desde luego los recursos naturales. Como conclusiones, podemos determinar lo siguiente. La central hidroeléctrica El Quimbo está inscrita en el Plan Maestro de Aprovechamiento del Río Magdalena, el cual contempla un corredor minero energético de alcance nacional. La zona en donde se construyó tiene un alto riesgo sísmico y volcánico. El proyecto implicó la inundación de un total de 8.586 hectáreas, lo cual afectó sustancialmente los ecosistemas naturales, fértiles, fincas destinadas a la producción agropecuaria y áreas de interés ecológico, y tuvo afectaciones de gran impacto en el componente social. Sin embargo, el impacto económico medido por ENGESA alude a las ventajas económicas que representa la realización de este proyecto. En primera medida, se requiere una inversión considerable de dinero, tiempo y trabajo, lo cual genera cientos de empleos para personas del lugar, valorizó gran parte de la propiedad aledaña en el Huila y abastecerá un alto porcentaje de la demanda energética colombiana. Igualmente reflejan muchas oportunidades de crecimiento, desarrollo y expansión, aspectos como turismo, desarrollo agrícola e indemnizaciones, afirma ENGESA. La construcción de esta central afectó la parte biótica de la zona en dos frentes. El primero sobre el río Magdalena, al presentarse una disminución en la fauna íctica como consecuencia de la reducción de oxígeno, eutrofización y bajas temperaturas por represamiento y desvío del río Magdalena, y el segundo por la intensa deforestación presentada, lo cual ha impactado la biodiversidad en la zona. En la construcción del Quimbo hubo desconocimiento de la población afectada. Según informes de la Contraloría, el censo que se realizó a las personas afectadas fue antitécnico, no tuvo cobertura total de la población, las preguntas no fueron claras, el personal encargado de la formulación no fue capacitado y no hubo una adecuada citación de las personas. A raíz del proyecto, el tejido social se resquebrajó, se disolvieron lazos de parentesco, vecindad, amistad y solidaridad, fundamentales en la vida comunitaria para la consecución de objetivos colectivos e individuales. El Quimbo inundó el 50% de las tierras fértiles del departamento del Huila, modificó los climas de la zona acabando con cultivos aledaños y afectó notablemente la pesca.
La Asociación de Afectados por el Proyecto Hidroeléctrico El Quimbo, Asoquimbo, calcula que la hidroeléctrica afectó la dinámica productiva de más de 30.000 personas de la zona de influencia.